cambiar no solo los destinos individuales, sino todo el mundo del arte. Lauren Carter se ajustó las gafas de montura fina y apartó la taza de café. Hacía mucho que había oscurecido tras las ventanas de su despacho en Morgan Stanley, y ella seguía trabajando en su informe trimestral. El monitor proyectaba una luz azulada sobre su rostro, acentuando las ligeras arrugas de las comisuras de sus ojos, marcas de sonrisas y de largas horas trabajando con números. El teléfono vibró. Un mensaje de Michael. Llego tarde a la oficina. No me esperes levantada para cenar. Lauren asintió maquinalmente con la cabeza. Últimamente se había convertido casi en un ritual de cada noche. Deslizó el dedo por la pantalla y abrió el historial de mensajes. 19 mensajes similares en el último mes. Su marido solía variar al menos la redacción. La cafetera chasqueó en el hueco vacío mientras Marta, la cuidadora nocturna, comenzaba su ronda. Sus pasos, amortiguados por la alfombra, recordaron a Lauren que era hora de hacer las maletas. Cerró la última mesa y cogió su bolso Michael Kors, regalo de su marido las pasadas Navidades. Al salir al aparcamiento, Lauren se estremeció con la fresca brisa primaveral. La recibió la tranquilidad habitual de su barrio. Los vecinos respetables hacía tiempo que se habían ido a dormir. Solo las ventanas de la casa de enfrente estaban encendidas. La familia Anderson celebraba el compromiso de su hija mayor. El vestíbulo la recibió con un sonoro vacío. Los zapatos de Michael no estaban en su lugar habitual, al igual que su maletín favorito de cuero de búfalo. Lauren encendió la luz de la cocina y sacó un recipiente con ensalada de la nevera. No tenía hambre, pero saltarse la cena no era prudente. Estaba cuidando su dieta. Masticando mecánicamente las hojas de rúcula, recordó su última conversación real con su marido. Había sido hacía 15 días, cuando ella le propuso pasar un fin de semana en su casa de campo, los dos solos como solían hacer. Michael había hablado solo de un asunto urgente, sin levantar la vista del teléfono. La televisión del salón murmuraba las noticias en voz baja. Lauren se sentó en el sillón, acariciando el reposabrazos, una costumbre de su infancia. Su mirada se posó en la foto familiar de la repisa de la chimenea, ella y Michael en las Bahamas, 5 años atrás. Bronceados, sonrientes, en bata blanca, la clásica foto de vacaciones. Por aquel entonces, él seguía mirándola como si fuera el centro de su universo. El ruido de un coche que se detenía la hizo estremecerse. El reloj marcaba las 11 menos cuarto. La llave giró en la cerradura y Michael entró aflojándose la corbata. Olía a colonia cara, más fuerte que de costumbre, como si se hubiera echado otra antes de volver a casa. «Hola, cariño. Perdona el retraso. Un cliente difícil». Pasó de largo sin mirar siquiera en su dirección. Siempre solía besarla en la mejilla al llegar a casa. Pequeñas cosas, pero eran pequeñas cosas como esas las que sumaban. Algo había cambiado sutilmente en su relación. «Voy a calentar la cena», se ofreció. «No hace falta, he merendado en la oficina», llegó desde el dormitorio. Lauren permaneció sentada en el sillón, hojeando sin pensar los canales. El ruido del lavavajillas en la cocina, el del agua en el dormitorio, los sonidos familiares de su vida en común le parecían ahora ajenos. Se sorprendió a sí misma intentando recordar la última vez que Michael y ella se habían limitado a hablar antes de acostarse, no sobre el trabajo, las facturas o los planes para el fin de semana, sino como solían hacerlo. ¿Cuándo había dejado él de hablarle de sus negocios? ¿Cuándo había dejado ella de compartir sus pensamientos con él? Apagó la televisión y subió al dormitorio. Michael ya estaba en la cama, mirando el teléfono. Solían leer mucho antes de acostarse. A ella le gustaba la fantasía y a él las biografías de abogados famosos. Ahora pasaban las tardes en silencio, solo interrumpido por el sonido de las notificaciones de su teléfono. En el bufete Bradley, Thompson y asociados había el ajetreo habitual por las mañanas.
Jessica Reynolds se ajustó la blusa blanca y se acomodó en su nuevo escritorio. El escritorio parecía inusualmente vacío, solo un ordenador, un organizador y un vaso de lápices. En la mesa de al lado había una torre de carpetas, detrás de la cual apenas se veía la cabeza de Nancy, la secretaria del socio principal. «No te preocupes, tú también tendrás pronto una montaña así», le guiñó Nancy, al notar la mirada de la chica nueva. «Por cierto, tienes suerte de tener un jefe. Michael Carter es uno de los abogados más prometedores del bufete. El año pasado ganó un caso de gran repercusión contra un gigante farmacéutico». Jessica asintió, mostrando interés. Ya había hecho algunas averiguaciones sobre su jefe inmediato. Michael Carter, licenciado en Yale, estaba especializado en derecho mercantil. A sus 40 años ya figuraba entre los abogados de más éxito de la ciudad. A mediodía, su mesa ya no parecía tan vacía. Nancy la introdujo en el sistema de archivo y le enseñó a utilizar la base de datos local. Jessica le cogió el truco enseguida. Su experiencia en 3 bufetes no había sido en vano. «Señorita Reynolds, venga aquí», se oyó una voz desde el despacho de Carter. Jessica se levantó y se bajó la ajustada falda. Michael estaba sentado ante un enorme escritorio de caoba, estudiando unos papeles. Diplomas enmarcados y fotos de clientes importantes colgaban de la pared detrás de él. Jessica no vio ninguna foto familiar. «Siéntate». Michael señaló la silla de enfrente. «¿Cómo va tu adaptación?» «Gracias, señor Carter. Nancy me ha ayudado mucho a instalarme». «Estupendo. Tenemos algunos casos importantes entre manos. Aquí están los documentos para el caso de Riverside Development. Necesitamos tenerlos listos para la reunión de mañana». Le entregó una pesada carpeta. «Por supuesto, señor Carter. ¿A qué hora los necesita listos?» «A las 9 de la mañana. Puede que hoy tenga que quedarse hasta tarde». Jessica inclinó la cabeza, ocultando una sonrisa. En su último bufete, a menudo se quedaba hasta altas horas de la noche revisando papeleo. Eso le había dado fama de trabajadora diligente y dedicada. El día pasó volando. A las 7 de la tarde, la oficina estaba vacía y solo entraba la tenue luz del despacho de Carter. Jessica llamó a la puerta y entró con el papeleo terminado. «Señor Carter, he terminado con el caso Riverside». Michael levantó la vista de los papeles. Llevaba la corbata ligeramente aflojada y las mangas de la camisa remangadas. «¿Ya? Eso es impresionante. Echemos un vistazo». Le hizo un gesto para que se sentara a su lado. De él emanaba un ligero aroma a perfume caro. Jessica se acomodó en la silla, un poco más cerca de lo que requería su trabajo. «Estás muy atenta a los detalles», observó Michael mientras echaba un vistazo a los documentos que había preparado. «¿Tuviste que ocuparte de casos como este en un bufete anterior?» «Sí, tengo experiencia con clientes de grandes empresas», se adelantó Jessica, señalando una de las cláusulas del acuerdo. Sus manos se tocaron casualmente. «Lo siento», apartó ella la mano, pero no demasiado deprisa. «No pasa nada». Michael le sostuvo la mirada un poco más de lo necesario. «Has hecho un gran trabajo. Creo que trabajaremos bien juntos». Hacía tiempo que había oscurecido fuera de la ventana. En algún lugar a lo lejos se oía el ulular de una sirena. Jessica recogió los papeles, alargando deliberadamente el proceso. «¿Te vas ya a casa? ¿Te pido un taxi?» «Gracias, tengo mi coche», sonrió. «Hasta mañana, señor Carter». Al salir del despacho, Jessica sintió su mirada fija en ella. Todo iba según lo previsto. En su anterior empresa había tardado 3 meses en ascender. Aquí pensaba hacerlo más rápido. En el aparcamiento se entretuvo mirando el correo. Los faros del coche de Carter iluminan la acera. Él también se va a casa. Se preguntó si su mujer le estaría esperando con la cena. Jessica abrió el buscador y tecleó Lauren Carter. Era hora de averiguar más cosas sobre su rival. En la sala de conferencias de Bradley, Thompson y asociados se estaba discutiendo un nuevo proyecto.
Jessica estaba sentada a un lado, tomando notas en su cuaderno. Su presencia en esas reuniones ya no era cuestionable. En los 2 últimos meses se había convertido en la ayudante indispensable de Michael Carter. «Sugiero que nos tomemos un descanso», anunció Michael cuando la discusión llegó a un punto muerto. Los socios echaron mano de la cafetera, intercambiando bromas sobre un cliente difícil. Jessica recogió los papeles esparcidos por la mesa, observando con el rabillo del ojo cómo Michael hablaba con sus colegas. Últimamente le consultaba cada vez más asuntos de trabajo y le confiaba casos importantes. A veces se quedaban en el despacho hasta altas horas de la noche, resolviendo casos complicados. En esas noches, Michael pedía comida en el restaurante chino de enfrente y discutían la estrategia del cliente. «Jessica, espera un momento», gritó Michael cuando todos se habían dispersado. «Hay un asunto delicado». Sacó una carpeta de su maletín. «Se trata de un asunto privado. El cliente ha solicitado la máxima confidencialidad. Me gustaría que lo tratarais por separado de vuestro trabajo principal». Así empezaron sus proyectos personales, casos que no pasaban por el sistema oficial del bufete. Al principio eran pequeños encargos: organizar una reunión, preparar documentos. Luego llegaron clientes dispuestos a pagar para que sus casos se tramitaran con rapidez. Esa noche, por primera vez, cenaron fuera del despacho. Un pequeño restaurante a 2 manzanas del trabajo que servía excelentes filetes se convirtió en su lugar tácito para hablar de clientes especiales. Michael habló de los retos de trabajar en un bufete grande, de la política de los socios, de la importancia de tener un socio de confianza. «Sabes, Jessica, me alegro de poder contar contigo», agitó su copa de vino entre las manos. «Eso es raro en nuestra línea de trabajo». Ella sonrió al notar que era la primera vez que él la tuteaba fuera de la oficina. La conversación pasó de temas de trabajo a hablar de películas y libros favoritos. Resultó que ambos habían leído novelas de aventuras de niños. «Se está haciendo tarde», dice Michael mirando el reloj. «Deja que te pida un taxi». «Gracias, pero no vivo lejos. Podemos ir andando». «Entonces te acompaño. No es seguro caminar sola a estas horas». Caminaron por las calles del atardecer, hablando del último caso. Cerca de su casa, Michael se calló de repente, como si estuviera a punto de decir algo. Jessica esperó, sintiendo que la tensión iba en aumento. «Hasta mañana», dijo finalmente y se alejó rápidamente. El día siguiente en la oficina transcurrió como de costumbre. Papeleo, llamadas, reuniones. Solo que ahora sus miradas se cruzaban de vez en cuando a través de la mampara de cristal de la oficina, y el aire entre ellos parecía chisporrotear con lo no dicho. Los proyectos personales se multiplicaban. Jessica tenía una carpeta separada para clientes especiales. Michael le pedía cada vez más ayuda para trabajos esporádicos. Cada vez pasaban más tiempo juntos, y los límites entre el trabajo y la interacción personal se fueron difuminando. Aquella noche volvieron a quedarse hasta tarde en la oficina. Llovía a cántaros y Michael se ofreció a llevarla a casa. En el coche sonaba música suave y en el asiento trasero había carpetas llenas de papeles. «¿Por qué no paramos a tomar un café?», le sugirió cuando se detuvieron frente a su casa. «Hablaremos de la reunión de mañana». Ambos sabían que mañana no había reunión. La pequeña cafetería de la esquina estaba casi vacía. Se sentaron junto a la ventana mirando la lluvia y hablaron de todo y de nada en particular. Cuando Michael le cubrió la mano con la suya, parecía tan natural, como si lo hubieran hecho muchas veces antes. «No debería hacer esto», dijo en voz baja. «Lo sé», respondió Jessica sin quitar la mano. La lluvia se intensificó, tamborileando sobre el cristal. Terminaron su café frío en silencio, dándose cuenta de que habían cruzado una línea invisible y ya no había vuelta atrás. Ahora, en la oficina, cada conversación que mantenían, cada gesto casual, tenía un doble significado. Intentaban comportarse como de costumbre, pero algo había cambiado sutilmente.
Jessica notó cómo Michael la observaba furtivamente durante las reuniones, cómo se quedaba en su mesa más tiempo del necesario. Los proyectos personales exigían cada vez más tiempo y atención. Ahora trabajaban a menudo por las tardes en su despacho, discutiendo los detalles de casos especiales. A veces sus dedos se tocaban sobre documentos y ambos hacían como si no hubiera pasado nada. Poco a poco fueron desarrollando sus propios rituales. Café por la mañana que ella le llevaba al despacho, almuerzos juntos con el pretexto de discutir casos, largas conversaciones nocturnas después del trabajo. No hablaban de lo que pasaba entre ellos, pero ambos sentían que hacía tiempo que no era solo trabajo. El viernes por la noche la oficina se vació antes de lo habitual. Había una fiesta de empresa para celebrar un caso que había ganado Sutton Industries. Jessica se quedó hasta tarde para terminar su papeleo. No tenía prisa. Sabía que Michael también se quedaría hasta tarde. Últimamente se había convertido en una costumbre. Pasar las tardes juntos en una oficina vacía sin tener que fingir delante de sus compañeros. Michael salió de su despacho y se detuvo ante su mesa. ¿Te gustaría unirte a los demás en el bar? Jessica negó con la cabeza sin levantar los ojos del monitor. Tengo que terminar el informe del caso Morrison. Puede esperar hasta el lunes. Se sentó en el borde del escritorio. Semejante libertad era impensable durante el día con el personal husmeando. Prefiero terminar antes mi trabajo. Le miró por fin. En el despacho vacío, iluminado solo por una lámpara de escritorio, su rostro parecía diferente, sin la máscara habitual de un abogado de éxito. ¿Sabes? He alquilado un piso no muy lejos de aquí, dijo de repente, para trabajar en proyectos especiales. Es más cómodo allí que en la oficina. Jessica permaneció en silencio sin dejar de mirarle. Ambos sabían a qué se refería. Podemos trabajar allí. Nadie estorbará. El piso resultó ser un pequeño estudio con mobiliario minimalista, un sofá, un escritorio y un par de sillas. Un lugar típico para reuniones de negocios. Michael sacó una botella de vino del bar. ¿Una copa? Le tendió la copa y sus dedos se tocaron. Estaban sentados en el sofá hablando del último caso, pero ambos sabían que el trabajo no tenía nada que ver. Cuando Michael se inclinó para besarla, parecía tan natural, como si lo hubieran hecho cientos de veces antes. El lunes por la mañana se reunieron en la oficina como si nada hubiera pasado. Jessica le trajo café y hablaron de su agenda de reuniones, pero algo cambió sutilmente. La forma en que él la miraba durante las reuniones, la forma en que ella se arreglaba el pelo al pasar por delante de su despacho. El piso se había convertido en su escondite secreto. Allí podían ser ellos mismos, no interpretar los papeles de jefe y secretaria. Michael hablaba de su vida, de lo quemado que estaba en su matrimonio, de lo cansado que estaba de la rutina. Jessica escuchaba sin interrumpir y pensaba en sus planes. En la oficina mantenían un comportamiento enfáticamente profesional. Michael empezó a organizar reuniones más frecuentes con su participación, a asignarle proyectos importantes. Nadie podía acusarle de favoritismo. Ella era realmente una buena especialista. Las reuniones eran cada vez más frecuentes. A veces se sentaban en el piso, pedían comida y hablaban de todo. A veces trabajaban. De hecho, Michael llevaba allí algunos de sus papeles. Eso ayudaba a mantener la ilusión de que todo lo que ocurría entre ellos tenía algo que ver con el trabajo. Nancy empezó a mirarlos con recelo. Llevaba demasiado tiempo en la empresa como para no darse cuenta de esas cosas, pero Jessica era cuidadosa, nada de conversaciones privadas por teléfono, nada de notas ambiguas. Solo trabajo, solo una relación profesional. Michael llegaba a casa cada vez menos a tiempo. Le hablaba a su mujer de asuntos urgentes, clientes importantes, reuniones de empresa. En parte era cierto. Había mucho trabajo que hacer. Solo que ahora tenía un motivo para quedarse más tiempo en la oficina. Ella nunca le preguntaba por su mujer. Era su norma tácita no hablar de su familia.
Jessica sabía que él no se iría de casa, demasiado en juego, una relación demasiado complicada con los socios del bufete, que valoraban la estabilidad. A ella le parecía bien, tampoco buscaba una relación duradera. Las cosas siguieron como siempre en el despacho. Reuniones, llamadas, documentos. Ahora tenían su propio lenguaje secreto, miradas, toques casuales, frases tácitas. Aprendieron a comunicarse sin decir una palabra. Los colegas solo veían lo que se suponía que debían ver, un abogado de éxito y su competente ayudante. Y por las noches había un piso donde podían quitarse las máscaras y estar juntos, donde no había necesidad de fingir ni de vigilar cada palabra, donde solo existía su pequeño mundo, construido a base de insinuaciones y encuentros secretos. Tras 2 meses en su nuevo proyecto, Lauren se había acostumbrado a pasar las tardes sola. Una vez más, pedía la cena para uno y hojeaba sin pensar los extractos bancarios, un hábito útil para una analista financiera que le permitía controlar los gastos de su familia. Últimamente, Michael había empezado a utilizar efectivo con más frecuencia, aunque antes prefería una tarjeta de empresa, por lo que resultaba más cómodo declarar a Hacienda las cenas de negocios. Michael llegaba a casa cada vez más tarde. Se volvió más parco en detalles. Antes se afanaba en hablar de clientes complejos y casos interesantes. Ahora se limitaba a frases generales. Su teléfono estaba cada vez más en modo silencioso, aunque el trabajo podía llamarle en cualquier momento. El fin de semana, por primera vez en su matrimonio, Michael se negó a ir a una barbacoa en casa de los padres de ella, alegando una urgencia laboral. Esa tarde Lauren se encontró con su colega Steve en el supermercado. Él se sorprendió sinceramente al oír que era urgente. Por lo que sabía, todas las reuniones importantes se habían pospuesto hasta la semana siguiente. En casa, Lauren encendió habitualmente su ordenador portátil para consultar su correo electrónico. Por casualidad, se dio cuenta de que Michael había olvidado desconectarse de su cuenta. Nunca había leído su correspondencia. La confianza era la base de su relación, pero ahora su dedo se deslizó solo por el panel táctil. Nada especial. Correos electrónicos de trabajo, correspondencia con colegas, boletines informativos. Michael siempre había sido meticuloso con la seguridad, borrando inmediatamente los mensajes innecesarios. En su carpeta de elementos enviados, encontró varios correos electrónicos dirigidos a una tal Jessica Reynolds, en los que se hablaba de algunos proyectos confidenciales. El nombre le resultaba vagamente familiar. Creía haberlo visto en el último informe anual de la empresa. Un par de días después, Lauren pasó por el despacho de su marido para dejar unos documentos que había olvidado en casa. Michael parecía sorprendido e incluso un poco molesto al verla. La joven que atendía la mesa de su despacho, al parecer Jessica, miró a Lauren y luego fijó la vista en el monitor. Por la noche, al hojear el calendario que compartían, Lauren se dio cuenta de que las cenas de negocios de su marido se celebraban en restaurantes distintos a los que solía llevar a sus clientes. Una vez, incluso lo había comprobado. Había llamado al restaurante para confirmar una reserva para un evento de empresa. El administrador se disculpó largamente. Esa noche tenían un banquete cerrado, no recibían visitas. Michael empezó a utilizar taxis con más frecuencia en lugar de un coche de empresa con conductor. Los recibos aparecían en su carpeta de gastos, pero por alguna razón, las direcciones de los trayectos no coincidían con los lugares de reunión de su agenda. La empresa había empezado a trabajar en un nuevo proyecto importante. Lauren se había enterado por casualidad, al leer un artículo en un periódico económico. Normalmente Michael le contaba los asuntos importantes porque podía darle consejos financieros. Ahora guardaba silencio o desviaba la conversación hacia otros temas. Había una nueva contraseña en su teléfono, para proteger la información de los clientes, le explicó. Solían conocer las contraseñas de los demás, así era más fácil coordinar reuniones y viajes. Durante la cena,
Michael miraba el móvil cada vez con más frecuencia. A veces, Lauren se daba cuenta de que sonreía furtivamente mientras leía los mensajes. Ella había aprendido a detectar de quién procedían. En esos momentos, él se distraía y contestaba de forma inapropiada. El viernes por la noche estaban invitados a un acto benéfico. Michael lo canceló en el último momento. Tenía una reunión importante con un cliente. Lauren fue sola. En el baño, oyó a dos mujeres hablar de la nueva secretaria de Carter, lo capaz que era, lo rápido que se había adaptado. Y sus vestidos son tan elegantes, sobre todo ese azul que llevó a Mason House la semana pasada. Lauren recordó aquella noche. Michael se había quedado hasta tarde por una reunión urgente en la oficina. El restaurante Mason House estaba en la parte opuesta de la ciudad. En casa, abrió el portátil y tecleó Jessica Reynolds abogada en el buscador. Unas cuantas fotos de actos corporativos, un artículo sobre la victoria en un caso menor. Nada especial. La carrera habitual de una joven ambiciosa. El teléfono de Michael vibró silenciosamente. Había llegado una notificación del calendario. Lauren echó un vistazo a la entrada. Reunión con Hot. Proyecto Riverside. Al pie estaba la dirección, un barrio al que nunca habían ido por trabajo. Jessica encendió el nuevo portátil que había comprado específicamente para proyectos especiales. El piso que Michael había alquilado era cada vez más detallado. Ahora no solo había un mobiliario mínimo, sino también un lugar de trabajo con equipamiento completo. Abriendo la carpeta de Riverside, echó un vistazo a los documentos. Un gran proyecto de urbanización, muchas partes interesadas, aprobaciones complicadas en el despacho del alcalde. La oportunidad perfecta para dar el primer paso. Michael iba a llegar tarde. Tenía una reunión importante con los socios de la empresa. Jessica tenía tiempo para prepararse. Abrió un segundo archivo, una lista de contactos en la administración municipal que había conseguido de un conocido de un trabajo anterior. Sacó el teléfono y marcó el número. «Señor Rodríguez, buenas tardes, soy Jessica Reynolds, de Bradley, Thompson y Asociados. Estoy en relación con la aprobación del proyecto Riverside. Puede que tengamos una propuesta interesante». La conversación duró menos de 10 minutos. Rodríguez se mostró comprensivo. En cuanto ella insinuó la posibilidad de acelerar el proceso a cambio de una tarifa adicional, le entendió. Acordaron reunirse en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Jessica sacó un teléfono nuevo del bolso, otra precaución. Era un número que solo conocían los clientes especiales. Estaba terminando de introducir el contacto de Rodríguez cuando la llave giró en la cerradura. «He traído la cena». Michael puso las bolsas de su restaurante chino favorito sobre la mesa. Parecía cansado después de un largo día. «¿Cómo va el papeleo?» «Casi terminado», se acercó para besarle. «Hay algunas pistas interesantes sobre las autorizaciones. Creo que podemos acelerar el proceso considerablemente». Durante la cena, le contó lo más destacado, guardando silencio sobre la conversación con Rodríguez. Michael la escuchó atentamente, haciendo de vez en cuando preguntas aclaratorias. A ella le encantaban estas veladas, en las que podían hablar tranquilamente de asuntos de trabajo, sin temor a los oídos ajenos. «Por cierto, he concertado una reunión con un representante de la administración municipal», dijo con indiferencia. «Creo que podría ayudarnos con los permisos». Michael frunció el ceño. «¿No es demasiado arriesgado?» «Confía en mí», sonrió ella. «Tengo experiencia en este tipo de asuntos». No hizo más preguntas. En los últimos meses se había acostumbrado a confiar en su criterio en situaciones delicadas. Tenía un don para resolver problemas sin entrar en detalles innecesarios. Al día siguiente, Jessica se reunió con Rodríguez. La conversación resultó constructiva. Él le puso precio a las employees y ella le explicó las condiciones. Ambos se dieron cuenta de que era el principio de una colaboración a largo plazo.
En la oficina se mostró especialmente atenta. Nada de llamadas personales ni reuniones sospechosas. Todos los contactos con nuevos clientes se hacían a través de un teléfono distinto. Todos los documentos se guardaban en un ordenador portátil separado en el piso. Por la noche, tumbado en la cama, Michael preguntó: ¿Estás segura de que no estamos apresurando demasiado este proyecto? Ella le pasó la mano por el pecho. Cariño, necesitas esta victoria. Los socios necesitan ver que eres capaz de resolver problemas complejos de formas poco convencionales. Él suspiró. No quiero arriesgar lo que tenemos. Tendremos cuidado, le besó ella. Además, ganaremos mucho dinero. Jessica no se molestó en especificar que la mayor parte de ese dinero no iría a parar a las arcas del bufete, sino a una cuenta aparte. Michael no necesitaba conocer aún todos los detalles. Primero tenía que demostrar que el plan funcionaba. La semana siguiente organizó 2 reuniones más, con el jefe del departamento de autorizaciones y con un representante de la inspección de incendios. Cada uno de ellos le ofreció un precio diferente, y ella prometió a cada uno un pago rápido. Mientras tanto, en la oficina todo seguía igual. De día era una secretaria ejemplar, eficaz, eficiente, siempre dispuesta a ayudar. Por la tarde se convertía en una negociadora experimentada, que creaba hábilmente una red de contactos útiles. Michael no hacía preguntas innecesarias. Vio los resultados. El proceso de aprobación se aceleró, los clientes quedaron satisfechos. Y si algunos pagos no pasaban por los libros oficiales, bueno, en su negocio pasan todo tipo de cosas. Jessica documentaba meticulosamente cada reunión, cada pago. Era algo que había aprendido en su anterior trabajo, a tener siempre pruebas por si algo salía mal. El compromiso era el mejor seguro en su negocio. El viernes por la noche, ella y Michael se sentaron en el piso a comentar los éxitos de la semana. El proyecto de Riverside había avanzado incluso más rápido de lo previsto. Los socios de la empresa estaban impresionados con los resultados. «Tenías razón», admitió Michael mientras servía el vino. «Tus métodos están funcionando de verdad». Jessica sonrió, mirándole por encima de la copa. Sabía que esto era solo el principio. Tenía grandes planes para esta empresa y este hombre. Un segundo teléfono vibró silenciosamente en su bolso. Había un mensaje de un nuevo cliente. Otro proyecto, otra oportunidad de ganar dinero. Pero ya se lo contaría a Michael más tarde. Ahora era el momento de otras conversaciones. Lauren nunca pensó que buscaría en Internet información sobre rastreadores GPS. El diminuto dispositivo, comprado en una tienda de espías, estaba sobre la mesa delante de ella. El vendedor le había asegurado que podía fijarse bajo los bajos del coche y que funcionaría en cualquier condición meteorológica durante al menos un mes. Por la mañana temprano, mientras Michael aún dormía tras la larga reunión de la noche anterior con unos clientes, Lauren se vistió en silencio y bajó al aparcamiento subterráneo de su casa. Se puso en cuclillas junto al coche. El rastreador se imantó a los bajos del coche casi en silencio. Abrió la aplicación de seguimiento por primera vez aquella noche. Un punto rojo en el mapa mostraba el coche de Michael aparcado en el parking de su oficina. Poco a poco se había convertido en un ritual comprobar la ubicación del coche cada hora. La mayoría de las veces, todo coincidía con lo que decía su marido. La oficina, el juzgado, las reuniones con los clientes en restaurantes respetables, pero a veces el punto rojo se congelaba en lugares desconocidos. El barrio de la antigua zona industrial, ahora sede de lofts de moda, calles tranquilas junto a un parque flanqueado por caros bloques de apartamentos. Esos viajes nunca estaban marcados en su calendario laboral. Un día había seguido un punto hasta un pequeño complejo de apartamentos a media hora en coche del centro. Michael había aparcado allí a las 7 en punto de la tarde, la hora a la que se suponía que tenía que estar en una reunión importante con los socios del bufete. El coche llevaba allí aparcado más de 3 horas. Lauren anotó cada dirección,
cada discrepancia entre las rutas y los planos oficiales. Cruzó los datos con los extractos bancarios en busca de patrones. Poco a poco, fue acumulando un impresionante archivo de pruebas de que su marido llevaba otra vida de la que ella no sabía nada. En su diario apareció un mapa con los lugares que Michael visitaba con regularidad. Algunas direcciones se repetían con especial frecuencia. Una de ellas, el complejo de apartamentos, empezó a aparecer en el itinerario casi todas las noches. Lauren dedica su tiempo libre a explorar el barrio. Averiguó que el complejo estaba formado por pequeños estudios que a menudo se alquilaban. El lugar perfecto para reuniones clandestinas, lo bastante respetables como para no levantar sospechas, pero no tan caros como para llamar indebidamente la atención. El punto rojo en la pantalla de su teléfono se convirtió en su obsesión. Cada movimiento, cada parada suscitaba preguntas. Cuando Michael decía que llegaba tarde al trabajo, lo primero que ella hacía era comprobar la ubicación del coche. A veces las coordenadas coincidían con las de la oficina, pero cada vez con más frecuencia el coche se encontraba en lugares completamente distintos. Tras 2 semanas de observación, Lauren observó un patrón claro. Los martes y los jueves, Michael solía llegar al mismo complejo de apartamentos sobre las 7 de la tarde y permanecía allí varias horas. Esos días siempre avisaba de que tenía reuniones importantes con clientes o trabajo urgente que hacer. Un día pasó por delante del complejo a la hora en que Michael solía aparcar allí. Su coche estaba aparcado en el aparcamiento de invitados y junto a él estaba el Lexus azul oscuro que ella había visto en el aparcamiento de su oficina. El coche de Jessica Reynolds. Lauren no se molestó en detenerse ni en intentar averiguar el número exacto del piso. Era suficiente coincidencia como para estar segura de que sus sospechas no eran infundadas, pero las sospechas por sí solas no eran suficientes. Necesitaba pruebas contundentes. Continuó siguiendo los movimientos de su marido, ahora con un propósito diferente, no para pillarle haciendo trampas, sino para ver qué más escondía. Pasaba demasiado tiempo en lugares no relacionados con el trabajo oficial del bufete. Con demasiada frecuencia sus rutas le llevaban a barrios donde se encontraban las oficinas de la administración municipal y diversos organismos de supervisión. Una noche, el punto rojo permaneció largo rato frente a un pequeño restaurante de las afueras de la ciudad. Lauren recordaba el lugar. Una vez habían ido a comer allí. Era un establecimiento anodino, una elección extraña para una reunión de negocios. Tomó nota en su lista de direcciones sospechosas. La batería del rastreador se agotaría en una semana. Lauren ya había reunido suficiente información para darse cuenta de que el problema era mucho más grave que una simple aventura. Era hora de pasar a la siguiente fase de la investigación. Michael estaba sentado en la mesa de la cocina, removiendo su café, que hacía tiempo que estaba frío. Delante de él tenía impresos los itinerarios de su coche, visitas regulares al complejo de apartamentos donde pasaba varias horas varias veces a la semana. Todos los martes y jueves, 19:00, piso de Oakwood Gardens, y Jessica aparca el coche al lado. Habló Lauren con calma, casi sin emoción. No tienes que negar nada, Michael. Solo di la verdad, al menos por ahora. Se quedó mirando la taza como si tratara de encontrar respuestas allí. Luego, lentamente, levantó la vista. Sí, tengo una aventura con Jessica. Lauren asintió. Ella había estado esperando esta confesión durante meses, pero no se hizo más fácil. ¿Cuánto tiempo? Casi 6 meses. Al otro lado de la ventana, el cortacésped de los vecinos hacía ruido, una mañana de sábado cualquiera en un respetable suburbio. Igual que siempre, excepto que sus vidas acababan de dividirse en Rona y después. Quiero el divorcio, dice Lauren con sencillez y firmeza, sin escándalos ni procedimientos públicos, solo el divorcio. Lauren, no, Michael, no hay necesidad de explicaciones, sin excusas.
Ambos sabemos que este matrimonio no tiene salvación. No quería que resultara así. ¿Cómo querías que fuera? ¿Que nunca lo descubriera? ¿Que siguieras viviendo una doble vida? Michael guardó silencio. ¿Qué había que decir? Ya me he puesto en contacto con la abogada. Tendrá todo el papeleo listo la semana que viene. Me quedaré con la casa, que compré con mi dinero antes de casarnos. Dividiremos las cuentas conjuntas a partes iguales. ¿Y mi consulta? Me la quedo. No necesito una parte del bufete. Firma los papeles cuando llegue el momento. Asintió con la cabeza sin dejar de mirar su taza de café. Esta noche puedes dormir en la habitación de invitados. Mañana harás las maletas y te irás. ¿A dónde? Creo que Jessica tendrá un lugar para ti. La voz de Lauren cortó la amargura por primera vez. Después de todo, ya estáis acostumbrados a vivir juntos en ese piso. Michael hizo una mueca. Te das cuenta de que todo esto va a arruinar mi reputación en el bufete, ¿verdad? La aventura con la secretaria, el divorcio. Deberías haberlo pensado antes, hace 6 meses, por ejemplo. Se levantó de la mesa. Y sí, Michael, no voy a contarle a nadie lo de Jessica. Tu reputación permanecerá intacta. Puedes decirle a todo el mundo que acabamos de romper. Son cosas que pasan. Gracias. La miró a los ojos por primera vez. No me des las gracias. No lo hago por ti. Simplemente no quiero convertir nuestro divorcio en un cotilleo sucio para los cubículos de la oficina. Aquella tarde, Lauren estaba sentada en su despacho repasando el papeleo que le había enviado el abogado. Era sorprendentemente sencillo. Después de 15 años de matrimonio, sus vidas se habían separado de un plumazo en las casillas correctas. Del dormitorio de invitados no salía ni un ruido. Mañana Michael se marcharía y la casa quedaría vacía. Hacía mucho tiempo que estaba vacía, pero ella no quería darse cuenta. Por la mañana oyó un portazo. Michael se había ido sin despedirse. En la mesa de la cocina había dejado la llave de casa y el anillo de casado. Lauren se preparó una taza de café y se sentó frente al portátil. La jornada laboral seguía en marcha. Un divorcio no escribiría su propio informe trimestral. Desde hacía un mes, Jessica ya no ocultaba su nuevo anillo de diamantes a sus compañeros de trabajo. Todas las mañanas, en la zona de café de la oficina, comentaba animadamente los planes de boda con las demás secretarias. Su voz sonora resonaba por el suelo mientras hablaba de las flores que había elegido y de lo difícil que era encontrar el lugar perfecto para la ceremonia. Lauren era completamente inepta para organizar eventos, compartió con Nancy. Su boda con Michael fue muy aburrida, solo una cena en un restaurante, y yo quiero una celebración de verdad. Nancy apartó los ojos con torpeza. Recordaba aquella boda, elegante y sofisticada, como la propia Lauren, pero guardó silencio. Jessica era ahora la novia de un socio del bufete, y no se podía discutir con ella. ¿Sabes? Ni siquiera sabía cómo vestirse. Jessica bajó la voz hasta convertirla en un fuerte susurro. Siempre esos trajes aburridos y zapatos sin tacón. No me extraña que Michael... No terminó, pero miró significativamente a las mujeres reunidas a su alrededor. Asintieron con la cabeza. Nadie quería estropear la relación con la futura esposa del jefe. A la hora de comer, la conversación continuó. Jessica describió con detalle el vestido de novia que había encargado en un famoso salón. Va a ser especial, no un vestido estándar de tienda como los que tienen algunas. Volvió a sonreír significativamente. La aprendiz Emily, que no conocía la historia, preguntó quejosa. ¿Qué tipo de vestido tenía la primera esposa del señor Carter? Un traje beige de los grandes almacenes, se rió Jessica. Ella no entendía en absoluto el aspecto que debía tener la esposa de un abogado de éxito. Lo único que sabía hacer era juguetear con los números. Unos días después, esa charla llegó a Lauren. Su antigua compañera del club de tenis oyó por casualidad a Jessica hablando de ella en el servicio de señoras de un restaurante de lujo.
No te creerías lo que dice de mí, relató la amiga los detalles ante una copa de vino. ¿Cómo lo aguantas? Lauren se encogió de hombros. ¿A quién le importa? Que diga lo que quiera. Pero aquella tarde, sola, sacó un viejo álbum de fotos. La boda de ella y Michael había sido exactamente como habían querido, privada y elegante. Y el traje, bueno, ella siempre había preferido lo clásico al lujo ostentoso. La semana siguiente, Jessica organizó una gran fiesta de compromiso en un restaurante caro. Todos los empleados de la empresa estaban invitados. Ella brilló con un vestido abierto, mostrando el anillo a todos los invitados. Michael por fin es feliz, anunció en voz alta al final de la velada. Se merece una mujer de verdad a su lado, no una media azul con una calculadora. En ese momento, Lauren estaba revisando los expedientes que había recopilado en los últimos meses sobre el fraude financiero en la empresa. Aún no había decidido qué hacer con ellos. La venganza nunca había estado en su naturaleza, pero ahora, al escuchar otro relato de las travesuras de Jessica, pensó por primera vez que algunas personas merecían recibir su merecido. Abrió el portátil y empezó a formular un plan. Después de todo, era muy buena con los números, y esos números contarían a los invitados a la boda una historia muy diferente sobre la hermosa novia. El vestíbulo principal del Hotel Regency Plaza bullía con el ajetreo previo a la boda. Jessica, con un precioso vestido blanco de un famoso diseñador, recibía las felicitaciones de los invitados. La organizadora de la boda corría de un lado a otro con impresiones, comprobando los últimos detalles. Los floristas estaban terminando de decorar el salón. «Mirad mi vestido». Jessica se giró hacia el grupo de invitados. Costó como un Mercedes nuevo, pero Michael dijo que solo lo mejor, no como algunas personas que ahorran dinero en su propia boda. En ese momento, Lauren aparcaba su coche en el exterior del edificio de Bradley, Thompson and Associates. El guardia de seguridad, George, la saludó amistosamente con la cabeza. En 15 años había hecho de este lugar su hogar. «Señora Carter, perdón, señorita Lauren», corrigió. «¿No está en la boda hoy?» «Tengo que recoger unos papeles», sonrió. «Sabes, olvidé devolver algunas carpetas cuando estaba ayudando a Michael con sus declaraciones de impuestos». George asintió comprensivo. Siempre le había parecido una mujer agradable, a diferencia de su nueva prometida, que lo trataba como un desperdicio de espacio. El despacho estaba vacío. Todo el personal se había marchado para la ceremonia. Solo Martha, la anciana señora de la limpieza, limpiaba los cristales. «Señorita Lauren, qué bien que se haya pasado por aquí». Martha dejó el trapo a un lado. «Esa chica tiene muy mal genio. Ayer volvió a decir cosas feas de usted». «No pasa nada, Martha. Necesito comprobar algo en el sistema de CCTV. ¿Puedes ayudarme?» Martha era la que más tiempo llevaba trabajando en la empresa. Conocía todos los rincones del edificio y tenía acceso a todas las salas, incluida la sala de servidores donde se almacenaban las grabaciones de las cámaras. «Claro, nena. Que sea rápido. Un técnico vendrá dentro de 1 hora a comprobar el equipo». Todo en la oficina de Michael estaba igual que antes. Incluso la foto de su boda seguía en la estantería. Al parecer se había olvidado de guardarla. Lauren encendió el ordenador. Conocía la contraseña. Michael nunca la había cambiado, creyendo que su ex mujer no se entrometería en sus asuntos. Mientras tanto, en el hotel, Jessica seguía brillando. Reunió a su alrededor a un grupo de jóvenes empleadas de la empresa. ¿Sabéis por qué se divorciaron de verdad? Bajó la voz hasta un dramático susurro. Ella no podía darle a Michael lo que necesitaba. Sin hijos, sin una vida familiar normal, solo trabajo y hablar continuamente de números. En el despacho, Lauren revisó rápidamente los archivos y copió los documentos que necesitaba en una memoria USB. Imágenes de vigilancia en los pasillos, extractos bancarios, correspondencia electrónica, cualquier cosa que pudiera ser útil.
Señorita Lauren, Martha se asomó al despacho. El técnico llegará pronto. Tenemos que terminar. 5 minutos más. Lauren abrió la última carpeta. Lo que buscaba estaba allí mismo. Documentos sobre el proyecto Riverside y una lista de clientes especiales. En el hotel, la ceremonia estaba empezando. Jessica se ajustó el vestido por última vez frente al espejo. Perfecto. Se volvió hacia sus damas de honor. Esto sí que es una boda de verdad, no una fiesta cursi en un restaurante como las de algunos. Lauren ya estaba saliendo del aparcamiento cuando sonó su teléfono. Apareció el número de Nancy. Deberías saberlo. La voz de la recepcionista sonaba preocupada. No ha hecho más que tirarte barro todo el día. Es insoportable. Gracias, Nancy, pero las cosas cambiarán pronto. En la sala de banquetes del Hotel Regency Plaza, los invitados estaban tomando asiento. Jessica, con un precioso vestido blanco, estaba junto a Michael aceptando las felicitaciones. Una triunfante sonrisa de ganadora brillaba en su rostro. Lauren aparcó enfrente del hotel. Abrió el portátil y echó un último vistazo a los archivos que había preparado. El primero de la lista era Robert Bradley, el socio principal del bufete. Un vídeo de Jessica reuniéndose con un funcionario municipal a altas horas de la noche y entregándole un sobre. A continuación, documentos sobre tratos secretos y planes para sacar el dinero de los clientes. Una marcha nupcial sonó en la sala. Jessica flotó por el pasillo con la cabeza bien alta. Su velo, bordado con cristales, brillaba a la luz de los candelabros. La pareja perfecta, susurraban los invitados. Son el uno para el otro. Los teléfonos zumbaron simultáneamente. Docenas de mensajes con archivos adjuntos. Al principio nadie prestó atención. Todos miraban a la novia. Pero poco a poco, uno u otro invitado empezó a mirar furtivamente el correo. Lauren pudo ver a través de la ventana cómo cambiaban las expresiones de los rostros de los presentes. Robert Bradley frunció el ceño, mirando su teléfono. James Thompson, el segundo socio del bufete, palideció. Un juez anciano de la primera fila meneó lentamente la cabeza. Jessica estaba terminando de pronunciar sus votos cuando notó una extraña agitación entre los invitados. Michael también sintió que algo iba mal y miró tenso a los rostros de los asistentes. «Podéis besar a la novia», dijo el sacerdote. En ese momento, Robert Bradley se levantó y se dirigió a la salida. Le siguieron los demás socios de la empresa. Jessica sonrió confusa, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Michael fue el primero en coger el teléfono. Su rostro estaba petrificado mientras abría el primer expediente. Jessica se apresuró a sacar el smartphone del ramo. Hubo un murmullo apagado en la sala mientras los invitados se pasaban unos a otros sus teléfonos, mostrando fotos y documentos. Algunos negaban con la cabeza, otros susurraban indignados. «Es mentira». La voz de Jessica se apagó en un chillido. «Michael, díselo». Pero Michael permaneció en silencio, hojeando frenéticamente los expedientes. Reconocía los documentos, muchos de ellos habían pasado por sus manos, solo que antes no había pensado de dónde procedía el dinero extra de los clientes. El representante de Hacienda, invitado a la boda por ser un viejo amigo de la familia, escudriñó los extractos de las cuentas. 2 fiscales hablaban en voz baja, tomando notas en sus teléfonos. Jessica correteaba entre los invitados, intentando explicarse, justificarse, pero la gente apartaba la mirada. Su vestido inmaculado parecía ahora un ridículo disfraz. Lauren arrancó el coche. Su trabajo aquí había terminado. Al pasar por delante del hotel, vio los primeros coches de policía en la entrada principal. Al parecer, algunos de los huéspedes habían decidido no retrasarse. Esa noche estaba sentada en casa con una copa de vino cuando Nancy la llamó. «Ha sido un infierno», dijo la secretaria. La policía interrogó a todo el mundo hasta bien entrada la noche. Se llevaron a Jessica.
Michael intentó ponerse en contacto con un abogado, pero nadie coge el teléfono. Todos tienen miedo de que se manche su reputación. ¿Y el vestido de novia?, preguntó Lauren. ¿De verdad costaba como un Mercedes nuevo? ¿Qué más da ahora?, suspiró Nancy. En la cárcel llevará un traje completamente distinto. Capítulo 12. Se estaba celebrando una reunión de urgencia en la sala de conferencias de la Fiscalía. El proyecto Riverside no era más que la punta del iceberg, con una retahíla de contratos gubernamentales para la remodelación de instalaciones de la ciudad a la saga. Jessica Reynolds había conseguido montar una trama de comisiones ilegales que afectaba a varios departamentos del ayuntamiento. El fiscal Frank Donovan frunció el ceño al ver las fotos en la pantalla. Una boda fastuosa que nunca llegó a celebrarse se había convertido en una pesadilla para los funcionarios municipales. ¿Así que estás diciendo que es solo la recepcionista? Se volvió hacia el investigador Morrison. Era secretaria. Trabajé en 3 bufetes de abogados antes de eso, todos por no más de un año, pero aquí se hizo grande. Contratos gubernamentales, programas federales. ¿Y nadie comprobó sus antecedentes? Michael Carter respondió personalmente por ella ante los socios del bufete, y estaban demasiado ocupados con grandes clientes para investigar el trabajo de una asociada de base. Se oyeron pasos rápidos en el pasillo cuando un joven asistente del fiscal entró corriendo en la sala de conferencias, agitando una carpeta de expedientes. «Señor, tiene que ver esto. Hemos comprobado el flujo de fondos del proyecto del nuevo hospital. Hay un agujero de varios millones. El dinero se asignó con cargo al presupuesto federal, y lo único que hay son unos cimientos y una valla». Donovan se frotó el puente de la nariz con cansancio. ¿Y Carter? Testificando en el despacho de al lado, jura que no sabía nada de las maquinaciones de su prometida, pero su firma está en la mitad de los documentos. En el despacho de Bradley, Thompson y asociados reinaba un silencio sepulcral. Robert Bradley estaba sentado en su mesa, mirando por la ventana los coches de policía aparcados enfrente. Durante 30 años había forjado la reputación del bufete y ahora estaba hecha trizas por culpa de un estafador. Llamaron a la puerta y entró James Thompson, el segundo socio. «Ha llamado el ayuntamiento», dijo con voz apagada. «Están cancelando todos los contratos actuales. No quieren que su nombre se asocie con el escándalo». ¿Y los demás clientes? La compañía de seguros ya ha cancelado el contrato. El banco está haciendo una pausa hasta que se aclaren las circunstancias. Los demás guardan silencio por ahora, pero es solo cuestión de tiempo. En la sala de espera, Nancy luchaba por contener la avalancha de periodistas. El teléfono sonaba sin cesar. Sin comentarios. No, el señor Bradley no va a dar una entrevista. Habrá una declaración oficial más tarde. Vio cómo 2 investigadores sacaban a otro empleado de la oficina para interrogarlo. Cundía el pánico. Nadie sabía a quién llamarían a continuación. La administración municipal también estaba inquieta. El alcalde convocó una reunión de emergencia para intentar comprender la magnitud del desastre. ¿Cómo ha podido acceder a información sobre proyectos federales? Golpeó la mesa con el puño, furioso. «A través de Rodríguez, en el departamento de aprobaciones», respondió el jefe del departamento jurídico. «Ya ha confesado todo. Dice que le propuso un plan imposible de rechazar». «¿Y la construcción del hospital? Hay financiación federal directa. Por eso tenemos una comisión que viene de Washington. Cerrar el dinero del presupuesto es otro nivel de responsabilidad». El pánico reinó en los pasillos del ayuntamiento. Los empleados limpiaban apresuradamente los ordenadores y trituraban los documentos. Nadie quería verse implicado en un escándalo de malversación de fondos federales. A última hora de la tarde, la noticia estaba en todos los canales de televisión. Los periodistas rodearon la oficina del fiscal, donde continuaba el interrogatorio de Michael Carter. «Señor Carter,
Afirma que no tenía conocimiento del fraude de la prometida. ¿Cómo explica sus firmas en los documentos? ¿Es cierto que el dinero destinado al hospital fue a parar a su boda? Michael caminó en silencio hacia su coche, protegiendo su rostro de las cámaras. Su carrera se desmoronaba ante sus ojos y con ella sus esperanzas de un futuro en la abogacía. Y la agencia federal que supervisaba el uso de los fondos presupuestarios ya estaba formando una comisión especial. Lo que empezó como un escándalo en una boda se estaba convirtiendo en la mayor investigación de los últimos años. En su celda de la cárcel, Jessica estaba sentada en una estrecha litera, todavía con su vestido de novia. Tenía los labios manchados de carmín y el pelo revuelto, pero en sus ojos ardía el mismo fuego. Sabía que aún tenía una gran baza que jugar. En el pequeño piso alquilado por Michael, en la caja fuerte yacía un pendrive con los trapos sucios de media administración municipal. Solo le quedaba jugar bien esa carta. La sala del tribunal estaba inusualmente silenciosa. Jessica se sentó junto al abogado designado, ajustándose el estricto traje gris que sustituía al lujoso vestido de novia. Solo había pasado una semana, pero ya tenía un aspecto diferente. La confianza en sí misma de antes había desaparecido. El brillo triunfal de sus ojos se había desvanecido. La fiscal federal Sarah Klein extendía documentos sobre su escritorio. Detrás de ella estaban sentados los representantes de la Comisión de Delitos Financieros, que habían volado desde Washington en cuanto se hizo evidente la magnitud del desfalco. Señoría, se levantó Sarah, poniéndose la chaqueta. La acusación tiene pruebas irrefutables de que la acusada creó un plan delictivo para retirar fondos presupuestarios a través de empresas fantasma. Tenemos documentos que prueban su implicación directa en la malversación de subvenciones federales. Jessica se inclinó hacia su abogado. Háblales del pendrive. El abogado se levantó. Señoría, mi cliente está dispuesta a colaborar con la investigación. Tiene información de interés para la justicia. Hubo murmullos entre el público. Sarah Klein frunció el ceño. No le gustaba que los acusados intentaran regatear. Una hora más tarde, el fiscal, el abogado defensor y los representantes de la comisión estaban reunidos en el despacho del juez. Jessica estaba sentada en un rincón con las manos cruzadas sobre el regazo. Entonces, ¿qué tienes? Sarah la miró con un desprecio mal disimulado. Un archivo completo de correspondencia con funcionarios del ayuntamiento, grabaciones de conversaciones, documentos de transferencias de dinero, gráficos de distribución de comisiones ilegales, nombres, fechas, cantidades, todo. ¿Y dónde está este material? En un lugar seguro, pero solo te lo diré si consigo el trato. Sarah sonrió. ¿Eres consciente de que te enfrentas a hasta 20 años? La malversación de fondos federales es un cargo grave. Precisamente por eso quiero llegar a un acuerdo. En el pasillo del tribunal, Michael esperaba su turno para declarar. Estaba demacrado, con sombras bajo los ojos. Los socios del bufete le habían suspendido a la espera de una aclaración, y los clientes se negaban a hacer negocios con él. Señor Carter, se le acercó un joven investigador. El fiscal quiere hacerle unas preguntas sobre el piso que alquiló. Michael se puso pálido. Recordó la caja fuerte de aquel piso. Jessica había insistido en instalarla, diciendo que guardaba documentos importantes del proyecto. Al otro lado de la ciudad, los investigadores ya habían abierto la caja fuerte. El pendrive contenía exactamente lo que Jessica había dicho, un archivo detallado de su actividad delictiva. Pero no solo eso, había otra información, trapos sucios de altos cargos, no relacionados con el caso. Jessica tenía seguro para todas las ocasiones. Por la noche, el consejo se reunió de nuevo en el despacho del fiscal. Sarah hojeó las impresiones y negó con la cabeza. Ha reunido a propósito trapos sucios de todas las personas con las que ha tratado. Inteligente,
Ahora tiene algo con lo que negociar. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que hacemos siempre, buscar un equilibrio entre justicia y conveniencia. Jessica estaba en la celda esperando noticias. Sabía que su baza funcionaría. Demasiada gente respetable no querría que sus trapos sucios se expusieran en público. Al día siguiente, el tribunal levantó la sesión. La razón oficial, la necesidad de estudiar nuevos materiales del caso. La razón no oficial era negociar los términos del acuerdo. Michael se sentó en la sala vacía, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Su carrera estaba arruinada, su reputación destruida, y la mujer a la que iba a convertir en su esposa resultó ser una estafadora a sangre fría, con años de acumular trapos sucios sobre todos los que le rodeaban. Un anciano juez se sentó con él. «Sabes, hijo, llevo 30 años en este banquillo, y a menudo veo a gente inteligente hacer estupideces por culpa de mujeres hermosas. Pero tu caso es especial. Ella te utilizó como tapadera para sus maquinaciones. Era solo un peldaño en su carrera de estafadora». Michael guardó silencio. ¿Qué podía decir? En la oficina del fiscal federal se estaba redactando el texto del acuerdo de cooperación con la investigación. Jessica recibiría una condena considerablemente reducida a cambio de testificar contra altos cargos. No era una solución perfecta, pero a menudo la justicia se veía obligada a transigir. Michael se sentó en el piso vacío que Jessica y él habían alquilado para reunirse. Las cajas con sus pertenencias estaban pegadas a la pared. Mañana tenían que desalojar el lugar. Los investigadores ya se habían llevado todos los documentos y el equipo, dejando solo los efectos personales. La caja fuerte vacía abría un agujero negro en la pared. Allí guardaban el pendrive que había sido objeto de una guerra de ofertas en la fiscalía. Michael pasó la mano por el frío metal. Jessica le había convencido para que instalara la caja fuerte, supuestamente para guardar documentos de trabajo importantes. No tenía ni idea de que ella se dedicaba a ensuciar a todos los que la rodeaban. Sobre la mesita había invitaciones de boda, una pila entera. La imprenta había impreso una extra. Relieve dorado, letras ornamentadas, sus nombres unidos por un monograma. Este lujoso papel solo servía para hacer leña. Sonó el timbre. Steve, su viejo amigo de la empresa, traía whisky y 2 vasos. «¿Cómo estás?» Steve sirvió el líquido ámbar. Como un hombre del que se han aprovechado, Michael dio un trago a su bebida. ¿Sabes qué es lo peor? En realidad la amaba. Creí cada palabra de ella. Mintió a todo el mundo. Hasta Bradley pensaba que era una gran profesional. Y yo debería haberme dado cuenta. Esas extrañas reuniones con clientes, el oscuro papeleo, los repentinos viajes de negocios. El teléfono vibró en el alféizar. La abogada de Jessica estaba llamando. Exigía una reunión. La sala de visitas de la cárcel del condado era fría e incómoda. Jessica estaba sentada en una mesa de plástico, con el mismo traje gris, pero arrugado por los días pasados en la celda. «Tienes que apoyarme», se lanzó hacia adelante. «Si permanecemos juntos». «¿Juntos?» Michael sonrió con amargura. «Me has utilizado como tapadera para tus maquinaciones. Mi firma está en los documentos para la retirada de fondos federales. Mi reputación ha sido destruida. ¿Puedo ayudarte? ¿Tengo información?» «No, Jessica. No más información. No más tratos. Voy a pedir el divorcio». Ella se reclinó en su silla, entrecerrando los ojos. «¿Crees que puedes empezar de nuevo? ¿Sin mí?» «Ya he empezado. Me declaré culpable de negligencia y acepté cooperar con la investigación. A cambio, me suspenderán la condena». «Traidor», siseó. Es curioso oír eso de una mujer que traicionó a todos los que la rodeaban. Un abogado le esperaba en el pasillo con los papeles del divorcio. Michael los firmó sin leerlos. ¿Qué importaba ahora cómo dividieran los bienes? Solo le quedaba la esperanza de recuperar algún día su buen nombre.
Por la noche volvió al piso para terminar de hacer las maletas. En el suelo del dormitorio encontró su horquilla, una pequeña con una perla. Era la misma que ella llevaba el día que se conocieron. Michael apretó la horquilla en el puño, luego la soltó y la tiró a la papelera. El teléfono fijo sonó en el salón. El agente inmobiliario le estaba recordando el final del contrato de alquiler. Michael miró a su alrededor por última vez. Aquí era donde eran felices, o eso creía. Aquí habían hecho planes para el futuro, que resultó ser un espejismo. Aquí había besado por primera vez a la mujer que le había arruinado la vida. Cogió la última caja y salió sin mirar atrás. En el coche había una carta de los socios del bufete. Le sugerían que dimitiera por decisión propia para evitar un escándalo público. Mañana firmaría su carta de dimisión y empezaría a buscar trabajo en otra ciudad, lejos de los recuerdos de la mujer del traje gris, que ahora regatea con la fiscalía, intentando canjear su libertad por secretos ajenos. Un cálido día de otoño pintaba el parque de tonos dorados. Lauren caminó por el callejón familiar donde Michael y ella habían disfrutado de paseos de fin de semana. Ahora esos recuerdos ya no eran dolorosos, solo una ligera nostalgia de su vida pasada. Su teléfono vibró. Un mensaje de Nancy. Una vieja amiga le había enviado un enlace a las noticias. Jessica Reynolds había sido condenada a 5 años de prisión. El acuerdo había funcionado. Había entregado a todos sus socios a cambio de la pena mínima. A la entrada de la cafetería, Lauren se encontró con Robert Bradley. El antiguo jefe de Michael había envejecido considerablemente a lo largo del año. El escándalo de su bufete no solo le había costado su dinero, sino también su salud. «Lauren, me alegro de verte», sonrió acogedoramente. «¿Qué tal tu nuevo trabajo?» «Genial. Empecé mi propia empresa de consultoría. Resulta que me siguieron muchos clientes. No me sorprende. Siempre fuiste el mejor analista financiero de la ciudad». Intercambiaron algunas frases más sobre el tiempo y conocidos mutuos. Con delicadeza, Bradley no mencionó a Michael. Todo el mundo sabía que el antiguo socio de su bufete trabajaba ahora en una pequeña ciudad de la costa oeste, intentando empezar de nuevo su vida. En la cafetería, Lauren pidió su capuchino favorito. En una mesa cercana, una joven pareja hablaba de su próxima boda. La chica mostraba fotos de vestidos de novia en su teléfono. Lauren recordó involuntariamente otro vestido, un vestido blanco como la nieve bordado con cristales, con el que Jessica iba a brillar en su boda. La camarera trajo el periódico con el café. En la página 3 había una pequeña noticia. Se estaba construyendo un nuevo hospital en la ciudad, ahora bajo estricta supervisión federal. Esa noche, en casa, Lauren ordenó viejas fotografías. Iba a mudarse. Esta casa guardaba demasiados recuerdos. El agente inmobiliario ya había encontrado compradores y la operación estaba prevista para dentro de un mes. En una caja de documentos antiguos encontró la foto de su boda. Lauren con un traje sencillo y elegante, Michael feliz con un smoking oscuro. Se detuvo un segundo y con decisión rompió la foto y la tiró a la papelera. El pasado debía quedarse en el pasado. El teléfono de la oficina sonó sobre la mesa. Un nuevo cliente quería hablar de un proyecto de inversión. Lauren encendió el portátil y se sumergió en su trabajo. La vida seguía su curso, sin dramas ni traiciones, solo la rutina habitual de una mujer de éxito que por fin había aprendido a vivir para sí misma. Un nombre familiar apareció en las noticias. Uno de los funcionarios del ayuntamiento implicados en los planes de Jessica había sido condenado a prisión. Lauren cerró la pestaña del navegador. La noticia ya no le interesaba. En el alféizar de la ventana ronroneaba un gato, el único ser vivo que había compartido la casa con ella durante el último año. Lo rascó detrás de la oreja y miró hacia el cielo del atardecer. Mañana sería un nuevo día, nuevos encuentros, nuevas oportunidades, y nada de arrepentirse del pasado. Antes de acostarse,
Lauren hizo un plan para la semana siguiente. Reuniones con clientes, visitar la nueva oficina, cenar con sus amigas. La vida corriente de una mujer corriente que un día encontró fuerzas para pasar página y empezar de nuevo. En su mesilla de noche había una foto de Lauren con el nuevo edificio de su empresa como telón de fondo. Una mujer inteligente y segura de sí misma que sabía lo que quería de la vida. La misma mujer que siempre había sido, solo que lo había olvidado por un tiempo. Mientras se dormía, pensó en la reunión de mañana con los inversores, sin pensamientos del pasado, sin recuerdos de traición. Solo el futuro, brillante y lleno de posibilidades. Y al otro lado del país, Michael estaba sentado en su pequeña oficina, intentando construir una nueva carrera. Y en algún lugar de una prisión de mujeres, Jessica planeaba cómo viviría su vida después de salir de la cárcel. Pero esas son otras historias.